todos los participantes a este maravilloso evento CLASS 2021. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los lubricantes oculares. Y cuando pensamos en lubricantes oculares, vienen a nuestra mente una cantidad de compuestos y de gotas que nos hacen pensar que ellos son todos iguales. Es cierto que al ser medicamentos de venta libre podríamos llegar a creer que todos son iguales. Sin embargo, lo importante es que sepamos que todos no son iguales y los podemos prescribir para diferentes tipos de pacientes. Ahora, cuando hablamos de lubricantes oculares, estamos hablando de medicamentos de venta libre o medicamentos de mostrador. Estos se caracterizan porque no se clasifican por su eficiencia clínica. Tampoco están sujetos a la prescripción por un profesional de la salud y todos los medicamentos que son de venta libre están destinados a acompañar el alivio, el tratamiento y la curación de dolencias o enfermedades tópicas o sistémicas. En el caso de la salud ocular, los medicamentos de venta libre son constituidos por lubricantes oftálmicos, descongestionantes de uso externo y antialérgicos. Ahora, es importante entender que cuando utilizamos el término lágrimas artificiales o lágrimas naturales, lo estamos haciendo de forma inapropiada, porque básicamente estos compuestos no conmutan con la lágrima y mucho menos pueden llegar a reemplazarla. Entonces, el término que incluso el DIU2 nos propone es el término de lubricantes oculares. Los lubricantes oculares se caracterizan porque son compuestos que tienen la posibilidad de lubricar, de humedecer la superficie ocular y también controlan signos y síntomas derivados de alguna alteración de la lágrima. Estos se destacan porque la gran mayoría de ellos son seguros o realmente los consideramos como elementos seguros, aunque alguno puede llegar a tener algún efecto secundario que obliga a descontinuar su uso. Sin embargo, se consideran totalmente seguros. También es cierto que existen pocos ensayos controlados aleatorizados que nos indiquen que los lubricantes pueden o no pueden actuar con una actividad clínica más allá de la lubricación que ellos nos ofrecen. Y en general las investigaciones están destinadas a evaluar y controlar los síntomas de pacientes que tienen alteraciones o no sobre la superficie ocular en relación a la lágrima. Ahora, los lubricantes oculares se consideran sustitutos, no porque sustituyan la lágrima, sino porque ayudan a complementar algunos faltantes o algunos componentes que tienen la lágrima. Ellos se caracterizan porque en general todos ellos comparten una osmolaridad, una viscosidad o un pH similar, siendo lo ideal que esa osmolaridad, viscosidad y pH se parezcan mucho a estas características que tiene nuestra lágrima natural. El mayor componente de los lubricantes es el agua, sin embargo, está mezclada con agentes viscosantes. Estos agentes viscosantes les dan la habilidad a los lubricantes de permanecer más tiempo sobre la superficie ocular. Ahora, los lubricantes se destacan porque son soluciones hipotónicas o isotónicas. En su composición existen elementos como electrolitos, surfactantes y viscosantes. Todos ellos tienen la finalidad de permitir una superficie regular sobre la superficie ocular capaz de completar o complementar las falencias que puedan llegar a tener las lágrimas que no tengan una buena calidad. Hasta ahora no existe en el mercado un solo lubricante que sea el ideal. Sin embargo, hay algunas características que nos pueden acercar a ese lubricante que podríamos considerar el ideal hoy en día. Primero, que los lubricantes no tengan conservantes. También que en su composición existan una buena cantidad de electrolitos como potasio, como bicarbonato, como magnesio, que son todos aquellos que nos permiten mantener un espesor adecuado o una salud del epitelio corneal. También que tengan una buena base polimérica, que esta base polimérica es la que aumenta la retención de la lágrima sobre la superficie ocular. También que sean de pH neutro, recordando que nuestra lágrima tiene un pH de 7.45, lo que nos indica que es neutra o levemente alcalina.
y también que los lubricantes que utilicemos tengan una osmolaridad promedio entre 181 a 355 miliosmoles por litro. La lágrima tiene una osmolaridad de 308 más menos 2 miliosmoles por litro, lo que nos indica que lo ideal es que los lubricantes estén cerca a esta osmolaridad o levemente inferior, recordando que las soluciones hipotónicas siempre tienden a mejorar la humectación y lubricación de la superficie ocular. Ahora, si tuviéramos que decir que los lubricantes oculares tienen un agente activo, este tiene que ver con la base polimérica o el suplemento. Los sustitutos lagrimales, que son las lágrimas naturales o las lágrimas en general, los lubricantes oculares, pueden llegar a tener dos tipos de suplementos. Unos que los consideramos acuosos o también los podemos considerar suplementos lipídicos. Estos suplementos, en el caso de los acuosos, son aquellos elementos macromoleculares que le dan viscosidad a la lágrima y que permiten aumentar el tiempo de resistencia sobre la superficie de la córnea, es decir, son aquellos que nos permiten sostener la lágrima sobre la córnea. Dentro de los agentes de viscosidad más conocidos o los que utilizamos todo el tiempo están la carboxilmetilcelulosa sódica, hidroxipropilmetilcelulosa sódica, el ácido hialurónico, el HP-Ward, alcohol polivinílico, los poloxamer, el polietilenglicol o propilenglicol. Y también podemos encontrar lubricantes que se encargan de los suplementos lipídicos. Estos no son tan utilizados, sin embargo, ellos están formulados como emulsiones. Algunas preparaciones que utilizamos en la actualidad tienen parte de suplemento lipídico, también están formados por fosfolípidos, tienen incorporada glicerina, aceites, ácidos grasos y vitaminas, y generalmente en el comercio los encontramos como las fórmulas Balance. Estos viscosantes o agentes viscosantes se destacan porque ellos mantienen o sostienen mayor tiempo la lágrima sobre la córnea. Como vimos algunos, vamos a hablar específicamente de los que más utilizamos, de los que más prescribimos y de los que más tenemos en el día a día de nuestra consulta. Uno de ellos es el carboxilmetilcelulosa sódica o el CMC. Este es un agente viscosante, se caracteriza porque es derivado de las células de las paredes internas de las plantas. Característicamente se une a las células epiteliales y fomenta la curación de heridas. Este agente viscosante está presente en muchísimas presentaciones como las que vemos acá. Es de aclarar que no tenemos ningún conflicto de interés con ningún laboratorio, sin embargo colocamos algunos ejemplos porque los pacientes generalmente llegan a la consulta con el frasco de los lubricantes y cuando llegan a nosotros tenemos que identificar cuál de estos agentes son los que ellos están utilizando para poder guiar su utilización o dar la mejor recomendación. Volviendo al CMC, tiene como conservante el purite, que básicamente es clorito de sodio. Este clorito de sodio es de esos conservantes que cuando se aplican sobre la superficie ocular se inactivan. Es por esto que son totalmente compatibles con lentes de contacto, porque si bien tienen una base de conservante en su preparación, este conservante se inactiva cuando se coloca sobre el ojo. Por eso ellos pueden utilizarse en lentes de contacto porque no estresan la matriz del lente. Por otro lado, también tenemos al hidroxipropilmetilcelulosa sódica. Este es un polisacárido,
Se caracteriza porque tiene una adherencia media comparado con el CMC, tiene mayor tiempo de permanencia en la superficie ocular y aumentan la viscosidad de la lágrima. Este tiene como preservante el perborato de sodio que característicamente al aplicarse sobre la superficie ocular se inactiva con la lágrima. Por eso, pacientes que utilizan este tipo de lubricantes deben tener una cantidad de lágrima capaz de permitir la inactivación del conservante. Al igual que el CMC, también son totalmente compatibles con el lente de contacto porque ellos no estresan las matrices de los lentes, en este caso los lentes hidrofílicos. Ahora nos vamos con nuestro caballito de batalla, que es el alcohol polivinílico. Considero que es el lubricante que más se ha utilizado en la historia de las superficies oculares. Es el lubricante donde los pacientes generalmente usan, consultan, tienen a disposición cuando van a la farmacia. Es el lubricante que les entregan en el mostrador de la farmacia porque es muy asequible económicamente. Son generalmente también compuestos que, dependiendo los seguros médicos, son cubiertos por las aseguradoras en salud, por lo que es tan difundido su uso. El alcohol polivinílico es un polímero, se caracteriza porque es bioadherido y tiene la característica de disminuir la tensión superficial lipoacuosa de la lágrima. Esto hace que sea un agente viscosante, sin embargo, no permanece mucho sobre la superficie ocular, pero tiene como ventaja que es muy estable, es decir, no depende del movimiento para poder mantenerse. La desventaja es que no permanece mucho sobre la superficie ocular y también es característico que el alcohol polivinílico es muy compatible con los tejidos, pero como desventaja tiene que el preservante que utiliza o con el que está mezclado es el BAC. Entonces, el cloruro de benzalconio, como todos los derivados mercuriales, es muy tóxico para los tejidos. Por eso el alcohol polivinílico no debería utilizarse con mucha frecuencia porque tiene este preservante y los pacientes pueden llegar a tener síntomas derivados de la utilización de este tipo de derivados mercuriales. Por otro lado, también tenemos agentes viscosantes como el polietilenglicol o propilenglicol. Este actúa como un emulsionante, son sustancias emulsionantes, se caracteriza porque es un surfactante bioadhesivo que tiene nanopartículas lipídicas que completan la lágrima. El hecho de tener estas partículas lipídicas requieren del movimiento. Por eso, este tipo de lubricantes, de los que vemos ahí, este tipo de gotas o preparados comerciales, para que aumenten su efectividad, el paciente debe parpadear. Por eso, ahora, en esta virtualidad, donde estamos utilizando celulares o computadores mucho más tiempo, disminuimos la frecuencia de parpadeo y este tipo de lubricantes podrían llegar o podrían tener una disminución de la efectividad en pacientes que no tengan una frecuencia de parpadeo normal, recordando que parpadeamos por minuto alrededor de 16 veces. Entonces, si vamos a prescribir este tipo de lubricantes que son muy buenos para síntomas de ojo seco entre leve y moderado, tenemos que explicarle al paciente que es fundamental hacer buenos ejercicios de parpadeo para que pueda hacer aumento de su efectividad. Este tipo de lubricantes está acompañado generalmente de HP Ward, que ya vamos a ver, y el preservante que tiene es el Poliquat. El Poliquat es un preservante que se caracteriza porque repele las células epiteliales, lo que hace que no tenga tanto contacto con la superficie ocular y mientras tiene su actividad antimicrobiana. Por eso también es bastante apto para utilizarlo de forma frecuente en pacientes que tienen esos síntomas tan marcados de ojo seco. Ahora, también existe un preparado muy frecuente que se llama el HP Ward.
Este es un antiespesante, por eso esta sustancia también es utilizada mucho en cosmética, cremas o cremas dentales también lo tienen. Este, junto al borato en la solución oftálmica, se une al glicocálix de la superficie ocular y se une también en las zonas afectadas. Cuando se unen van formando como una malla viscoelástica. Tiene un efecto como si fuera un gel húmedo que se ubica sobre la superficie ocular, haciendo que se vuelva una superficie que retenga agua. Estos lubricantes tienen una apariencia de un gel aguado, pero como características retienen mucha agua. Ellos no son lipídicos y son muy compatibles con el uso de lentes de contacto. Es común encontrar este tipo de preparación o este tipo de molécula junto con el propilenglicol o con el ácido hialurónico, que ya vamos a ver. Y como decíamos, es muy usado con lentes de contacto. El HP Guard no es un conservante, pero optimiza y tiene funciones de conservante. Por eso puede ser una buena opción. Ahora, también tenemos el ácido araquidónico. El ácido hialurónico, perdón. Este ácido hialurónico, también llamado hialuronato de sodio, hialurón, se caracteriza porque es un mucopolisacárido que frecuentemente está en los tejidos del cuerpo. Este tiene como características, como propiedades, que retiene agua, es un adhesivo mucomimético y frecuentemente lo encontramos mezclado con glicerina y polividona, que junto con estas moléculas lo que hace es aumentar la viscosidad. Podemos encontrarlo con o sin conservante y cuando está en concentraciones muy altas tiende a ser un poco lipídico. Por eso en lentes de contacto no se recomienda cuando este ácido hialurónico está en altas concentraciones. Por eso recomendamos utilizarlo cuando ya se está terminando el día y si el usuario, el paciente, tiene lentes de contacto, utilizar un ácido con menos concentración. Todas estas son las presentaciones que encontramos en el mercado. Como decíamos, no tenemos ningún conflicto de interés, pero es muy común encontrar que nuestros pacientes llegan con este tipo de preparados. Bueno, en el caso de los colirios, como también en el caso de los lubricantes, es importante entender y tener muy presente el conservante. Los conservantes, recordando que son todas aquellas sustancias incorporadas a esas presentaciones farmacéuticas que evitan la contaminación microbiana. En el caso de los conservantes tenemos tres principales tipos de conservantes para lubricantes. También el primero de ellos es el más común, el más usado, el más antiguo, que es el cloruro de benzalconio. Este cloruro de benzalconio está preparado o está... Tienes una cita presencial con tu preparación académica, con los profesionales de la salud visual de América Latina, con los negocios. Asegura tu cupo en franjafedopto2021.com inscripciones. Enfrentando eficazmente la era digital. Está adicionado a muchísimas preparaciones oftalmológicas, no solamente lubricantes, sino también antibióticos o antiglaucomatosos. Se destaca porque es muy tóxico por ser un derivado mercurial, pero también tiene muchas bondades. Por ejemplo, este es un biocida porque el cloruro de benzalconio lo que hace es deshacer las membranas de los microorganismos. También actúa como un tensoactivo, por eso en el caso de los lubricantes permite una buena lubricación y también actúa como un agente de transferencia. Por eso se utiliza en otro tipo de preparaciones antibióticas o para fármacos antiglaucomatosos, porque ellos facilitan el transporte de la sustancia a través de los tejidos. La desventaja es que ellos pueden permanecer incluso hasta 20 horas en la superficie ocular, haciendo que sean potencialmente tóxicos. En un paciente que no tiene
ni signos, ni síntomas de deficiencia lagrimal, este cloruro de benzalconio podría utilizarse en una preparación para lubricante máximo 6 veces al día. Recordando que los lubricantes y ningún colirio en general no deberían utilizarse tanto tiempo sobre la superficie ocular, pero en este caso hasta 5 o 6 veces al día en pacientes con superficies totalmente saludables podría llegar a ser tolerable. Otro de los conservantes que tenemos es el edetato disódico, que en sí no es un conservante, pero tiene la ventaja o la capacidad de aumentar la eficacia de los conservantes, por eso lo colocamos en este grupo. Y lo que sí tiene el edetato disódico es que aumenta la permeabilidad epitelial, haciendo que las córneas reciban mejor los lubricantes. Y por último tenemos estas alternativas que se llaman free, que son o sin conservante, por ejemplo en las dosis unidosis, o cuando el conservante aplicado sobre la superficie ocular se inactiva. Un ejemplo de los que ya vimos fueron el Poliquat, el Purite, también tenemos el Dimet. El Dimet, que lo encontramos también mucho en preparaciones, en soluciones para conservar lentes de contacto, o el AVAC. El AVAC es básicamente un sistema de filtrado que tienen algunos frascos. Esta es una tecnología patentada, es un poco cara por lo que todavía no está muy difundida, pero a través de unos filtros que están en la superficie, en la base, en la salida del lubricante, los filtros evitan la entrada o la salida de microorganismos. Aunque no está muy difundido, no está en todas las preparaciones, es importante que las conozcamos porque este sistema con seguridad en algún momento va a llegar a nuestras manos dentro pues de nuestra práctica clínica. Ahora, aquí tenemos una comparación de las córneas, de los cambios que se dan en los diferentes conservantes de diferentes lágrimas en una investigación que hizo Grene hacia el año 1992, donde lo importante para ver aquí es cómo este cloruro de benzalconio modifica de forma tan marcada la superficie de la córnea, comparándolo con una córnea que no está utilizando ningún tipo de lubricante. Entonces, esto para tener en cuenta cuando necesitamos que un paciente utilice de forma crónica los diferentes lubricantes oculares. Aquí también tenemos un cuadro en una investigación hecha por Tong hacia el año 2012, donde vemos las características y la evaluación que se le hizo a diferentes lubricantes. Aquí a resaltar tenemos que se evaluaron los pHs y la osmolaridad de esos lubricantes que encontramos acá. Pues para esto es fundamental recordar que lo ideal es que tengamos lubricantes con unos pHs entre neutros y levemente alcalinos, acordándonos que la lágrima tiene un pH de 7.45 y que lo ideal en osmolaridad es que sea cercano a los 308 miliosmoles por litro que tiene nuestra lágrima. Entonces esta tabla nos ayuda más o menos a pensar cuál es el lubricante que queremos utilizar en nuestros pacientes. También está bueno entender que cuando un lubricante tiene electrolitos, como por ejemplo el sodio, el potasio, el magnesio, el bicarbonato, todos estos electrolitos tienen la función de ayudarnos a mantener el espesor corneal, porque son muy usados y son los que nos permiten un adecuado funcionamiento corneal. Y también algunos pueden llegar a tener bioelementos. Entre más bioelementos tenga un lubricante, tenemos potenciales benefactores de las células caliciformes. Recordando una investigación que Gilbert hacia el año 92 hizo con conejos, en el que determinó que ciertos bioelementos como las vitaminas promovían la estabilidad de las células caliciformes. Entonces, recordando que, por ejemplo, la vitamina A, el glicerol, el eritrotol nos pueden dar propiedades también sobre el principio activo y también estimular la salud de la superficie ocular. Ahora, cuando tenemos tantos componentes, tantos agentes viscosantes, podemos llegar a tener la duda de cuál es el lubricante que vamos a utilizar.
No es necesario aprendernos todos los lubricantes o todas las marcas porque pues eso básicamente no es el objetivo ni como práctica profesional ni tampoco el objetivo de esta charla. Pero lo que sí es importante es que tengamos en cuenta que todos los lubricantes no son iguales y hacer verle al paciente y a nuestros colegas que todos los lubricantes no son iguales. Hay algunas pautas que nos van a ayudar a seguir cuál sería el lubricante que podríamos utilizar dependiendo el paciente que tenemos. Como primera medida, ningún lubricante y ningún preparado ocular, dependiendo la causa en pacientes en general, algo que no sea una urgencia oftalmológica, pero en general los lubricantes oculares no deberían ser utilizados más de 5 a 6 veces por día. Es ideal que los lubricantes no tengan conservante y en caso que lo tengan, lo ideal es que tengamos esos conservantes que se inactivan cuando los aplicamos sobre la superficie ocular. También es adecuado utilizar los conservantes que tienen una osmolaridad cercana a la osmolaridad de la lágrima, es decir, encontrar aquellos que tienen más de 300 miliosmoles por litro, recordando que existen, por ejemplo, materiales de hidrogel de silicona que aumentan la osmolaridad de la lágrima. Tener mucho cuidado con las soluciones salinas hipertónicas y en el caso de lubricantes que tienen mucho reemplazo lipídico, no combinarlo con el uso de lentes de contacto muy siliconados, porque estos que tienen reemplazo lipídico o los que son muy viscosos podrían llegar a interferir en la visión del paciente porque enturbian la visión. Frente a esto, la propuesta es que conozcamos más sobre los lubricantes oculares. El objetivo es que entendamos que todos los lubricantes no son iguales. Agradecer infinitamente la atención de todos ustedes. Están nuestros datos acá y para todas las dudas que tengan y todas las inquietudes estamos siempre a su disposición.